En nuestro episodio del día de hoy vamos a ahondar en el cine, en la trayectoria de las películas más icónicas del siglo XX y del siglo XXI, pero no es en las películas más comerciales donde vamos a adentrarnos, sino en el cine que, según la crítica de la industria cinematográfica, marcó una generación entera. Tal es el caso del cine de terror y suspenso y mucho más que vamos a ir descubriendo poco a poco. Diego Rojas, Santiago Rodríguez, un placer saludarlos. No, el placer es todo mío, Alexandra. Lo mejor del cine a segundos de iniciar. Bienvenidos a Cine Evolución. Desde el inicio del cine hacia el año 1895, las primeras películas combinaban dos tendencias cinematográficas que pronto saldrían a la luz: el cine documental y el cine de ficción. Por un lado, exhibían escenas de la vida cotidiana, filmadas en exteriores, trabajadores saliendo de las fábricas, trenes, transeúntes, y por otro lado, representaciones escenificadas grabadas en interiores. Algunas de estas cintas a las que nos referimos son las famosas salida de la fábrica o la llegada del tren a la estación. Poco a poco, el cine comenzó a dejarse de ver como un espectáculo de feria y cientos de intelectuales ya lo empezaban a reivindicar como un arte. A partir del año 1910 fue cuando comienzan a producirse en Europa películas de mayor duración y más calidad. En Francia, por ejemplo, se adaptaron obras de Victor Hugo o Émile Zola, mientras que en Italia se consolidaba una forma de hacer cine que influiría en todo el mundo, mientras que en Estados Unidos empiezan a fundarse los primeros estudios cinematográficos. Es así como, tras idear maneras de retratar las realidades, se genera la necesidad de crear los primeros trazos del cine, que empezaron a enmarcarse dentro de una década de cambios y nuevos retos. Algunas de las películas rodadas durante estas tres primeras décadas han pasado a la historia del cine, convirtiéndose en clásicos y marcando inexorablemente la evolución posterior del lenguaje cinematográfico. El nacimiento de una nación en el año de 1915 es un claro ejemplo de ello, o La intolerancia en el año 1916 convierten a su autor, David Griffith, en uno de los padres del lenguaje cinematográfico, quien concretó en estas dos películas todas las aportaciones hechas en el cine hasta entonces. El final de la década de los 20 está marcado por la revolución que supuso la llegada del cine sonoro. La primera película que se considera sonora es El cantor del jazz, de Alan Crosland. Esta fue producida por la compañía Warner Brothers. Recordemos que los hermanos Harry y Albert Warner hicieron esta película cuando estaban casi en la ruina, en un desesperado intento de salir a flote, y gracias al éxito de este film se logró resurgir e impuso el sonido al resto de las productoras. Aunque en un principio parecía que la incorporación del sonido resaltaba expresividad a los planos, pronto se supo aprovechar la capacidad comunicativa que aportaban los diálogos. Los espectadores podían entender mejor las historias y muchos intelectuales vieron la posibilidad de escribir guiones interesantes. Es así como comienzan a surgir las más grandes empresas cinematográficas. Ya en la primera década del siglo XX se fueron fundando las más importantes empresas. Estas empresas de cine fueron estadounidenses, como la Universal Pictures, Fox Film Corporation, después conocida como la 20th Century Fox, la United Artists, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia, Paramount Pictures. La consolidación de estos núcleos empresariales permitieron que en los años 30 se convirtieran en la época dorada de los grandes estudios. Ahora demos un recorrido por la industria del cine, comenzando por los tan mencionados años 30. El cine mudo fue icónico. En aquel entonces generó toda clase de reacciones por su formato. Charles Chaplin, un ícono del cine mudo, inició su primera película sobre el año 1914 con Making a Living, en español algo así como Ganándose la vida, pero fue sobre los años 30 que este género fílmico retumbó para aquel entonces. Dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían cuadros de texto para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes donde se les daba una narrativa real del diálogo.
Los intertítulos, o títulos como se les llamaba en esa época, se convirtieron en elementos gráficos en sí mismos que ofrecían ilustraciones y decoraciones abstractas con comentarios sobre la acción. Llega en la década de los 40 la película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid, una película de género de drama, romance y bélica, dirigida por Michael Curtiz. Narra la historia de dos amantes que se reencuentran en una actualidad enmarcada por la guerra en la época nazi. Pero antes convendría preguntarse, según los críticos del cine, ¿es Casablanca una auténtica obra maestra del cine? No faltan desde luego los críticos dispuestos a negarle esa categoría. François Truffaut, que durante un tiempo consideró la posibilidad de firmar un remake y que desistió precisamente para no tener que luchar contra una leyenda, la consideraba inferior a los títulos protagonizados por Humphrey Bogart, como Tener y no tener, del año 1944, o también hay muchas personas que recuerdan El sueño eterno, en el año 1946, ambas de Howard Hawks. Lo cierto es que la cinta, dirigida por Michael Curtiz, ha conseguido rebasar cualquier objeción crítica para alcanzar sin dificultad la categoría de mito celuloide, permaneciendo por siempre en la memoria de los espectadores de diversas generaciones. El tema de la película As Time Goes By no tuvo verdadero éxito hasta que Casablanca lo resucitó, en este caso con la voz del actor y cantante afroamericano Julie Wilson, que es el Sam de la película, acompañado del piano por Elliot Carpenter, que era quien realmente tocaba en la banda sonora. Llegó a convertirse en la segunda canción más popular de la historia del cine, según el American Film Institute. El primer puesto es para Over the Rainbow, en la voz de Judy Garland. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. La fortuna quiso finalmente el tema no desapareciera de la película, como se barajó durante algún tiempo. En la época del 60 llegan las sagas de miedo, de terror, y con ello la reconocida película Psicosis, protagonizada con Anthony Perkins y Janet Leigh, dirigida por Alfred Hitchcock, y que narra la historia de una secretaria en Phoenix que roba $40,000 al cliente de su patrón. Se da la fuga y se detiene en un hotel de paso, donde en esta serie precisamente ocurren una serie de hechos sangrientos. Hitchcock es el cineasta más atrevido y vanguardista de los Estados Unidos hasta hoy, así lo calificó la crítica norteamericana. La película fue casi un reto personal de Hitchcock, quien quería mostrarle a los estudios, en especial a su nueva casa Paramount Pictures, que una película sangrienta y repugnante, como la misma productora lo calificó, era capaz de capturar la audiencia de los años 60. Sin embargo, estas características no fueron los únicos puntos de ruptura, ya que muchos consideraron que la decisión de mostrar la muerte de la protagonista cuando la película apenas rasguñaba su mediometraje asustaría a los espectadores acostumbrados a ver las historias románticas que hacen justicia a los protagonistas. Por todo lo anterior y otros datos que nos faltaron por señalar, como los innumerables mitos que rodearon la filmación, como el de la escena de la ducha, Psicosis recibió críticas mixtas durante su estreno. Sin embargo, una revisión que se hizo de la película en la década de los 90 le dio el estatus de obra maestra de la que goza hoy día. El Padrino, película de los años 70, dirigida por Francis Ford, que fue básicamente como una persona muy interesante para la época y un cineasta de renombre, Francis Ford Coppola, y protagonizada por los reconocidos actores Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, James Caan, Diane Keaton, entre otros, marcaron una generación que retrata historias más reales con temas controversiales, en ese caso, la mafia siciliana. Asegura la crítica de cine europea que solo bastaron 3 minutos y medio de conversación entre los dos personajes principales para hacer encajar todas las piezas, dejando el camino preparado para una secuela que terminaría siendo trilogía y que por primera vez superó a su original y ganó también el Oscar a Mejor Película.
Sin duda alguna tenemos mucha tela por cortar en materia de cine, pero esto no termina aquí. Hay un segmento del cine que hoy por hoy sigue marcando pautas, sigue siendo vigente y sigue teniendo fuerza. Lo tocamos muy brevemente, digamos, con el tema de Psicosis de Alfred Hitchcock, pero hay muchísimo material para trabajar. Les estoy hablando del cine de terror, ese que eriza, y por eso vamos a oír el relato de Diego Rojas, que tiene mucho por contar. El terror, como diversión, ha sido fuente indudable de entretenimiento. Desde siempre, con el paso del tiempo, hemos incorporado a nuestra cultura del ocio la búsqueda del escalofrío, por medio de historias aterradoras. Los relatos han dado paso a las películas, ya que estas películas de terror han sido sin lugar a duda evolucionando. La primera película de terror de la historia fue realizada en 1910 por Shirley Dawley, quien dirigió la película adaptación de la icónica novela de Frankenstein. Este pequeño cortometraje, de escasos 12 minutos de duración, constituye la primera adaptación cinematográfica de la novela clásica Frankenstein y data de 1910. Su enorme éxito provocó que aparecieran otros filmes como Golem en 1915, y aún aquí estamos todavía en la época del cine mudo. En 1930 y en 1940 dominó la cima basado en estereotipos de monstruos, que produjeron grandes obras como Drácula en 1931, I am Dracula. una nueva adaptación de Frankenstein en 1931, Frankenstein. La momia en 1932, King Kong en 1933, y aunque este film originalmente es de terror, aunque muchos no lo crean, pero en 1933 también un gran filme fue El Hombre Invisible o El Hombre Lobo de 1935. En 1960 llegó el gran maestro del suspenso Alfred Hitchcock, quien con Psicosis revolucionó el género, pionera en el subgénero de terror slasher. La película se ha convertido en un clásico del cine de terror y suspenso, ya que no eran monstruos deformados quienes asustaban, sino eran personas con apariencia vulgar y cotidiana, lo cual hacía del miedo una sensación mucho más extendida e indeterminada, motivo de opiniones muy positivas que dieron lugar a 4 nominaciones del premio Oscar, considerada como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional. En los años 70 se estrena Tiburón. Juega el autor con varios factores: el miedo ancestral del hombre a ciertos fenómenos monstruosos de la naturaleza que la acechan, y que le recuerdan que su orgullosa civilización es más que una creación artificial construida precisamente para defenderse de estos ataques. Pero también en los años 70 se estrena Carrie o El Exorcista. El elemento paranormal mezclado con la vida cotidiana se muestra como una mezcla explosiva. Luego, en 1979, el terror se fusiona con la fantasía y la ciencia ficción para dar lugar a filmes como Alien, considerada una de las películas más revolucionarias en la historia del cine, al suponer un hito de la forma de hacer películas de ciencia ficción. Alien, el octavo pasajero, fue producida como un proyecto sin muchas aspiraciones,
y que sería dirigida por un cineasta más bien desconocido, en ese entonces que tenía su carrera solamente fijada en un largometraje previo. Sin embargo, gracias a su creatividad al momento de desarrollar una historia donde se hacía invisible la línea que separaba el terror de la ciencia ficción, el ahora consagrado director de cine llamó la atención de la crítica y de un público acostumbrado a historias espaciales donde apremiaba la aventura. El director rompió en las salas de cine presentando a los espectadores un ambiente extraterrestre que nunca habían visto uno tan espeluznante y tétrico. Fue precursora al colocar a una mujer como la gran heroína en la película, en acción a través del personaje de Ripley. Interpretado magistralmente por Shingwir Wherever. Además de la película, nos dio motivo a una de las escenas más escalofriantes y asquerosas de la historia del cine, el nacimiento de la criatura del mismo pecho del oficial. En 1970 hasta los 90, el género slasher alcanza su pico con una gran aparición de Leatherface, dando su esencia de locura y de terror en el filme La Masacre de Texas. En 1978 aparece el mítico asesino Michael Myers en la cinta de Halloween, la cual nos deleita con un asesino bastante fuerte y sobre todo psicópata e incomprensible. En los 80 también hubo filmes como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, la cual ambas cintas nos dan dos de los asesinos más legendarios y sombríos en el cine del terror. Esta década sin lugar a duda marcó el clímax para los amantes del cine gore y slasher. Esa gran época tuvo esa esencia de mostrar ese nervio lento de una manera totalmente explícita que llegaría a nuestros cerebros. Uno de los mejores ejemplos de estos es en el 2011 en la saga de Saw, la cual contaba con 7 películas. En la década de los 90 experimentamos una vuelta a lo insociable e incomprensible. Innovadora fue el impacto de Sexto Sentido, El silencio de los inocentes, la nueva adaptación de Drácula hecha por Bram Stoker. Todas ellas con finales sorprendentes e inesperados. El cine asiático explora entonces el mercado occidental con The Shining, abriendo camino a todo un subgénero. Con el cambio del milenio se reinventa de nuevo el género y las películas de terror se acercan a casos supuestamente reales, los cuales muestran muchas veces como falsos documentales o adoptan la forma de videos caseros o de grabaciones de seguridad. Cualquier cosa sirve para dar realismo a la historia, lo cual acostumbrada a contarse en primera persona. La precursora de todo esto es el proyecto de La Bruja de Blair, la cual daría paso a más películas como Actividad Paranormal. Y actualmente con la tendencia, pues estamos en la era de la tecnología 3D, y los grandes efectos digitales hacen parte de filmes como Expediente Warren o Silent Hill. Las cuales cuentan con magníficos efectos especiales y una fotografía muy cuidada, que dan al espectador la sensación de inquietud. También encontramos otros filmes destacados como Annabelle, Insidious, Mamá y La Mujer de Negro.
Y todo esto porque el género es importante, ya que la ilusión después del miedo no es tan estático. Lo que hay hoy nos da risa, pero todo esto se debe a que lamentablemente nos acostumbramos a sensibilizar nuestra mente en ciertas escenas de miedo, por lo que si las películas deberían seguir causando miedo, tienen que evolucionar y adaptarse a las generaciones o si no, reinventarse. Santiago, Señor, ¿le cuento algo? dígame, Diego. A mí me encantó la época de los 70 hasta los 90, en donde el cine del terror tuvo su pico más alto. Ah, sí, ¿por qué? Es que todos los filmes se encargaban de meterte en la película. Te hacía sentir como ese miedo y te sentías como si fueras el personaje principal de la película. Y es una sensación bastante reconfortante. Sí, la verdad, Diego, eso que usted dice tiene mucho sentido. La verdad lo viví también en carne propia porque recuerdo esas infancias o ese tiempo en el que me trasnochaba, me desvelaba viendo estas películas y tiempo después era con bastante miedo. La verdad son historias que recuerdo con mucho amor porque pues estas películas lo hacen cambiar a uno muchas cosas y este tipo de cine es muy bonito. El cine de terror ha evolucionado de gran manera desde sus inicios hasta la actualidad. Sin más preámbulo, les contaré de qué se trata esto. Acompáñanos. Comenzaré con la conocida historia de este mítico personaje llamado Chucky. Una película que ya tiene bastante tiempo desde su creación. Y asimismo los cambios que han tenido han sido grandes e importantes para la industria cinematográfica del terror. Esta película fue muy oscura y se valió del suspenso muy bien utilizado, pues imagino que más de una vez vio algún juguete que tuviera apariencia terrorífica. Imaginen qué sucedería si este juguete se convirtiera en una máquina asesina. Veamos su origen. El peligroso asesino serial es perseguido por el detective quien lo hiere. Antes de morir, este psicópata entra a una juguetería cercana y toma un juguete en forma de niño. Este muñeco es la sensación del momento. El personaje realiza un ritual vudú para transferir su malvado espíritu al muñeco, pues así muere el cuerpo de humano, pero sigue viviendo en este muñeco. La tienda explota y creen que ahí se acaba la historia de este personaje malvado. Pero lo que no sabían era todo lo que se le venía. Así nace este muñeco Chucky, un personaje icónico de este tipo de películas, el cual ha participado en más de 5 y desde ese entonces la maldición de Chucky es conocida mundialmente. Ghostface. Este es el protagonista de diferentes películas terroríficas, teniendo papeles relevantes en estas. Este personaje ha aparecido en 4 películas donde la trama de alguna de ellas es que jóvenes mueren por tener sexo y también por tomar caminos oscuros, que los lleven a terminar con sus vidas. Este personaje ha sido representado por diferentes protagonistas y el objetivo siempre es matar, matar y matar. También a la protagonista de la serie al final, pues todo va relacionado con la muerte de la madre, y estos acontecimientos han sido relevantes en el momento de desarrollarse la trama de la película. Algo que resalta bastante esta película es que él siempre llama a sus víctimas para atemorizarlas antes de morir. Hannibal Lecter. Este personaje ha aparecido en 5 películas. A sus cortos 6 años de edad, él padece de eventos dramáticos para su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, perdió todo junto a su casa y a sus padres, pues en los bombardeos por los nazis, ellos fueron afectados de gran manera. Su padre era un noble y su madre pertenecía a la alta burguesía italiana. Quedaron a la deriva, él y su hermana menor. Ellos dos fueron prisioneros de unos lituanos que eran parte del grupo nazi, quienes los apoyaban. Y estos 2 niños fueron víctimas de este grupo. En un momento de necesidad por la guerra, se comen a la hermana de Hannibal, y desde ahí el joven cambió su decisión.
sembrando desde muy corta edad las tendencias al canibalismo, y él toma la decisión de empezar a exterminar al grupo de los kiwis. Así comienza su carrera asesina de manera justificada. Pero al pasar el tiempo, él va realizando esto, le empieza a gustar y de ahí se convierte en su diario vivir. Michael Myers, protagonista de la saga de Halloween, un protagonista con un amplio repertorio de películas, pues ha estado en alrededor de 9 y no se sabe de dónde proviene este personaje, ni se sabe cuál es su objetivo de matar, y de dónde este desarrolla una increíble resistencia física, característica que lo resalta mucho en sus primeras apariciones en la pantalla grande. También en su actitud psicópata, y esta siempre ha sido un misterio. Pero sí se sabe que en su niñez fue encerrado por más de 10 años en una clínica mental, tras haber asesinado a su hermana. Cuando él sale de este lugar, su próximo objetivo es asesinar a su hermana menor. En sus últimas películas ya explican mejor el porqué de su forma de actuar y las historias de Michael ya tienen más sentido. Leatherface, personaje de la película Masacre en Texas, apareciendo en 8 y dando inicio en su aparición en 1974 y la última en 2006. Este personaje lo caracteriza su alto tamaño y aspecto intimidador, y también la motosierra con la cual mata a sus víctimas. Este personaje tiene problemas mentales y es manipulado e influenciado de gran manera por toda su familia. Ellos tienen el control total sobre su mente. Ellos lo aterrorizan a él. Él les tiene demasiado miedo. Y se concluye que su forma de reaccionar matando personas va relacionado con esto. Y que así es como él libera esa presión. Y se dice que lo hace también en defensa propia. Las pieles de sus víctimas las utiliza como máscaras. Y así poder esconder su rostro. Freddy Krueger, personaje que más pesadillas ha causado. Freddy es el protagonista principal de la saga de películas de terror Pesadillas en el Street. Durante la Navidad, en el inicio de esta época, su madre fue encerrada accidentalmente en una prisión con maníacos. Ella allí fue violada y torturada por más de 100 hombres. Cuando logran sacarla de ese lugar, apenas con vida y embarazada, da a luz al mítico personaje Freddy Krueger. Él en su infancia tuvo mucho maltrato, la cual fue muy trágica e indeseable. A él lo molestaban diciéndole hijo de los 100 maniáticos. El joven empieza a manejar el masoquismo y dice que empieza a desarrollar el placer al dolor. Crece y se casa con una señora, tienen a una hija, y en donde vivían se empiezan a desaparecer misteriosamente los niños del vecindario. Descubren múltiples armas de tortura en el sótano donde ellos vivían. Y de igual manera encuentran fotos de todos los niños desaparecidos. Una tarde se encuentran todos compartiendo en familia cuando Freddy asesina a su esposa en frente de su hija. Él trabajó en una eléctrica local. Este lugar, él mató a más de 20 niños del vecindario. No pudieron resolver el caso claramente, pero lo apodaron el acuchillador de Springwood. En 1966 fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos y su hija fue puesta en cuidado activo. El personaje sale después de la cárcel en 1968. Los padres ofendidos de todos los niños asesinados siguieron a Krueger y lo quemaron vivo haciendo así justicia, pero ahí no terminó su vida. 3 demonios le pusieron una oferta para ser eterno. Desde ese entonces se alimenta de los miedos de los adolescentes de este lugar y así lo asesina en sus sueños. Jason Voorhees. Este personaje ha tenido una gran aparición en películas terroríficas, alrededor de 12, desde los años 80 hasta el 2013 de la conocida saga Viernes 13.
Él se convierte protagonista principal de la película en la tercera edición de esta serie, y es reconocido por su máscara que lo caracteriza. A su corta edad, el joven va de campamento. Era un niño que sufría constantemente de maltrato por parte de todos a su alrededor, burlándose de sus capacidades mentales debido a su problema de hidrocefalia, hiriéndolo a él siempre tanto física como mentalmente. Abusaron tanto de él que cuando Jason se encontraba por ahí lo empezaron a perseguir. El niño cae en el lago y se ahogó. Pamela, su madre, se vengó de los cuidadores asesinándolos y dando inicio a la masacre del lago Cristal, conocido como el Campamento Sangriento. Ella muere por un machetazo con el cual le cortan la cabeza. Jason vuelve desde los muertos para continuar la venganza, usando una máscara siempre y también un machete como arma para realizar los múltiples asesinatos. Y tras del hecho, tiene una fuerza sobrenatural y una extraña habilidad de regeneración, lo cual prácticamente lo hace inmortal. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Esto fue Cine Evolución y nos vemos en la próxima.